Continuando con el tema, habíamos mencionado que existen tres mecanismos. Estos mecanismos son, vamos a empezar por el primero, que es el de la disminución de la producción medular. En el caso de la disminución de la producción medular, recordemos que normalmente se destruye alrededor del 1% de los glóbulos rojos como parte del recambio de los glóbulos rojos ya más viejos y que generalmente están circulando alrededor de 100 a 120 días en la sangre. Si estos glóbulos no son reemplazados por glóbulos nuevos, pues el paciente va a entrar en una anemia hiporregenerativa debido a la producción insuficiente a nivel de la médula ósea. Este gran mecanismo pues aborda varios tipos de subprocesos, como es el caso de la aplasia medular global o eritroblastopenia, que se observa fundamentalmente en la aplasia de células rojas pura o en las mielodisplasias, también conocidos con el nombre de síndromes dismielopoyéticos. La infiltración medular global es otro gran proceso, también conocido con el nombre de mieloptisis, y que en este caso es producto de la infiltración de la médula ósea por células malignas, ya sea de la misma estirpe hematológica, es decir, relacionados con leucemias, linfomas, mielomas, por fibrosis de la médula ósea, o ya sea por infiltración de metástasis de un carcinoma, de un sarcoma, de otra localización, o puede verse en el caso de enfermedades granulomatosas que comprometen la médula ósea. La deficiencia de factores de maduración, ya sea vitamina B12, sobre todo esto pues son factores de maduración nuclear, deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico, que recordemos es el nombre global para las anemias megaloblásticas. Esta también es otro tipo de anemia hiporregenerativa. Dentro de cada uno de estos, ya sea deficiencia de B12 o de ácido fólico, pues hay una posibilidad etiológica más extensa. En el caso de la vitamina B12, pues tenemos un ejemplo clásico ya antes mencionado, que es la anemia perniciosa, por deficiencia de factor intrínseco al ser destruidas las células estomacales que producen este factor. Sin este factor no hay adecuada absorción. La absorción se produce del complejo factor intrínseco B12 a nivel del ilion distal. Allí existen receptores para su absorción. La deficiencia de ácido fólico pues puede darse tanto también por carencia en la dieta o por malabsorción por diferentes tipos de entidades en los pacientes. La deficiencia de hierro es otro gran grupo. Esta deficiencia de hierro pues va a estar relacionado ya sea tanto por la falta de aporte en la dieta o por pérdidas excesivas. Este es un gran grupo dentro de las anemias hiporregenerativas, relativamente frecuente en la población, más frecuente sobre todo en el sexo femenino en relación con las pérdidas hemáticas que se producen a nivel del tracto genital, relacionadas con los ciclos menstruales. Pueden verse también pérdidas hemáticas a nivel del tracto gastrointestinal en cualquiera de los dos sexos. Más raramente puede llevar la anemia las pérdidas por cuenta de una hematuria. La deficiencia de eritropoyetina es otro elemento fundamental, es el elemento crucial dentro de la insuficiencia renal crónica, si bien existen otros mecanismos asociados en la enfermedad renal crónica que pueden producir anemia. Esto lo podemos abordar después con más detenimiento. En el caso de las enfermedades crónicas, que es otro gran grupo, acuérdense de la anemia normocítica, normocrómica, de las enfermedades crónicas. En este caso tenemos allí las causas endocrinas, ya sea por alteración de hormonas, por deficiencia de hormonas tiroideas, como es el caso del hipotiroidismo, y la deficiencia de andrógenos. También tenemos
anemia de los procesos crónicos en entidades neoplásicas, benignas o malignas. En enfermedades infecciosas crónicas se puede presentar. En enfermedades inflamatorias, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. En enfermedades inmunológicas, como las dos mencionadas anteriormente, y en otras entidades inmunológicas, como es el caso de la sarcoidosis. Dentro de este gran grupo, las enfermedades crónicas son las más frecuentes, es lo que más frecuentemente produce anemia en medicina. Y como pueden ver, pues la identificación de un correcto mecanismo fisiopatológico es crucial para los estudios que después deben abordarse en el paciente. Siguiendo con los elementos, a continuación tenemos el otro mecanismo que es el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Este aumento de la destrucción, también conocido con el nombre de hemólisis, se clasifica en dos grandes grupos, que es el de las hemólisis heredadas y congénitas, y a su vez dentro de cada uno de ellos existen categorías. Existen dos categorías, que es el del defecto intracorpuscular y el del defecto extracorpuscular. Estas hemólisis pueden evolucionar en forma de crisis aguda o en una forma crónica y larvada. Puede ser variable, esto hay que considerarlo, hay que tenerlo en mente siempre. Hemólisis no quiere decir estrictamente anemia. En el proceso de hemólisis, de pérdida de estos glóbulos rojos, pues hay una respuesta inmediata de la médula ósea con producción, aumento de los reticulocitos con el fin de compensar las pérdidas y poder mantener la homeostasia del organismo. Si esta compensación es superada por el mecanismo que está destruyéndolos, entonces ya se va a hacer patente la anemia. Hay una serie de elementos a tener en cuenta en todo paciente que tiene una hemólisis. Estos elementos pues van a estar dados por una serie de hallazgos clínicos que nos van a llevar a una identificación correcta del síndrome. Dentro de estos mecanismos, dentro de estos hallazgos clínicos, pues está la presencia de ictericia. Esta ictericia está dada por un aumento del metabolismo de ese grupo hemo al aumentarse la destrucción de los glóbulos rojos. Pueden observarse otros hallazgos, como es el caso de litiasis biliar como complicación de la hemólisis crónica, sobre todo en las hemólisis de origen congénito. Pueden apreciarse algunas crisis, como es el caso de las crisis aplásicas. Esto sobre todo se ve en pacientes que tienen una coinfección con parvovirus humano B19, en pacientes con anemias hemolíticas congénitas, que después veremos cuál es el caso en particular. También tenemos crisis hemolíticas, que es la manifestación típica de algunas hemólisis adquiridas. El curso generalmente es explosivo y cursa con un agravamiento brusco de la anemia, reticulocitosis y empeoramiento de los datos de hemólisis. En algunos tipos de anemia hemolítica congénita podemos apreciar la presencia de esplenomegalia. Esto es una excepción fundamentalmente en la drepanocitosis. Haremos alguna mención posterior. Y se pueden observar, sobre todo en los pacientes con hemólisis congénita, anomalías esqueléticas específicas que son producto de la alteración de la médula ósea por la eritropoyesis compensadora a la que está sometido el paciente. Es decir, que dentro del cortejo sintomático de la hemólisis, además de la anemia, hay una serie de elementos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico correcto del mecanismo.